7:38 en punto. En el estudio, la presidenta de la Asociación de AFPs, Paulina Yasigi. Paulina, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Vamos por parte. A ver, ¿cómo quedó? Como presidenta de la Asociación de AFPs, ¿cómo quedó después de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados? Bueno, yo siempre estoy preocupada y ocupada. Siempre uno está trabajando constantemente. Ayer fue un paso más y hay que seguir viendo cómo avanza y nosotros siempre cómo podemos seguir participando del debate acá, porque nosotros tratamos de instalar constantemente cómo podemos ayudar desde lo técnico, cómo podemos participar del debate, no desapegarnos o no olvidarnos como país de las verdaderas causas de por qué las pensiones son bajas y por lo tanto seguir trabajando en esa línea para tener una reforma y modificaciones en esa línea. Hablemos de eso, que es central, pero antes de eso, ¿la asociación tenía la idea o una opinión respecto de si había que aprobar la idea de legislar o no? Mira, aquí los pasos legislativos son del Parlamento, son del Congreso y acá, como decían ustedes más temprano, se aprueba la idea de seguir conversando del tema y creo que en nuestro país la PGU fue un gran paso en el pilar solidario, una tremenda reforma de pensiones, pero nos queda pendiente reformar el segundo pilar, el pilar contributivo. El gran problema, nosotros tenemos 3 pilares y aquí, para los que nos están escuchando bien temprano en la mañana, el primer pilar es el pilar solidario, es la base. El segundo pilar es el contributivo obligatorio, que es el que administran la ZFP. Los trabajadores formales. Exactamente. Bueno, y tú lo dijiste, los trabajadores formales, ¿cierto? Ahí tenemos un gran problema con la informalidad. Y el tercer pilar es el APB o el voluntario. Y se han hecho modificaciones, pero en el voluntario y en el solidario se ha avanzado más de lo que hemos avanzado en el contributivo. Y parte de las razones por las cuales los técnicos en general decían que la reforma que se estaba aprobando ayer no era una reforma buena, era porque estábamos basando la solidaridad en el pilar contributivo, y donde justamente lo que tenemos que reforzar es la contribución de las personas a ese pilar contributivo. Precisamente esa crítica a la solidaridad subyace en una frase de la ministra Janet Jara, la ministra del Trabajo, de antes de esta instancia, de fines de la semana pasada, donde acusó a la Asociación de AFP, a las AFP, ese es como a partir de una declaración suya, de falta de empatía, de querer mantener el negocio, de la defensa del negocio, eso es. Sí, es que muchas veces se confunde la solidaridad, el cómo se financia, a si uno quiere o no quiere solidaridad, y aquí cualquier sistema de pensiones, nosotros claramente cuando uno analiza cualquier sistema del mundo, cualquier sistema de pensión, no hay ni uno igual a otro, ¿ya? Pero cuando uno ve qué constituye un buen sistema de pensiones, no hay ningún sistema de pensiones, porque claramente es parte de la seguridad social, que no tenga solidaridad. Y nosotros lo hemos sostenido, está el documento Hoja de Ruta 555, el que difundimos el año pasado más o menos a mediados de año, en que claramente tiene que haber solidaridad, porque la seguridad social tiene esta red de ayuda, porque hay personas que no logran ahorrar por distintos motivos, y de esta solidaridad debe estar presente y está presente en Chile desde hace muchos años. Era más precaria o menor antes del 2008, se establece el 2008 el pilar solidario tal como lo conocíamos y ya la PGU el 2022. Entonces la solidaridad debe estar. El tema es cómo se financia esta solidaridad. Y lo que se estaba planteando en este proyecto era financiarlo con un impuesto al trabajo, básicamente. Era financiarlo con cotizaciones de los trabajadores, cuando en realidad lo que justamente, como decía antes, tenemos débil en Chile es la contribución de los trabajadores. Hoy día tenemos lagunas de forma importante. Se está cotizando hombres y mujeres la mitad del tiempo, las mujeres con más lagunas que los hombres, además la tasa de contribución del 10% es bajo. Entonces lo que tenemos que buscar por definición en un pilar contributivo es que las personas contribuyan, y eso va a contribuir a su vez, ¿no es cierto?, a que haya una mejor pensión autofinanciada, y esa pensión autofinanciada se complementa muy bien con un pilar solidario. Ya, no hay, a ver, insisto sobre la idea de la defensa del negocio. ¿Qué piensa usted de esa crítica? Está constantemente, y aquí lo que nosotros siempre establecemos y demostramos es que es una defensa del afiliado. Acá lo importante era cuando veíamos cómo se estaba gestando la reforma, decir, mira, en realidad aquí no van a haber mejores pensiones. Aquí incluso puede haber ¿Con este proyecto no va a haber mejores pensiones? Claro, lo que pasa es que el proyecto lo que establecía es subir las tasas de cotización. Uh-huh. Y eso se celebra. El tema es que la tasa de cotización debe ir a la cuenta individual para poder subir pensiones, y el mismo gobierno lo reconocía en su misma presentación, en su mismo documento.
y cuando tú establecías, digamos, el proyecto establecía la reforma, que 3 puntos se iban a un seguro social, que además es un seguro social cuyas prestaciones o beneficios se iban a ir difuminando o eliminando en la medida que crecía el pilar contributivo, digamos, el ahorro individual, entonces el seguro social ya ni siquiera era un seguro social propiamente tal. Por lo tanto, las pensiones serían más bajas que si esos 6 puntos fueran a capitalización individual. Y eso es lo importante. Usted habla en pretérito, así como si esto estuviera zanjado. ¿Cree que está zanjado? O sea, No, que esto no resucita. en absoluto. No. Y hablo en pretérito, es que, bueno, quizás los periodistas, y yo siempre digo, los periodistas y los abogados son mejores con las palabras, yo soy más con los números, pero no, aquí el camino sigue, acá la reforma se va a seguir discutiendo. Lo que sí es cierto ayer en la votación es que, a ver, todo lo que los técnicos venían diciendo, esto no lo digo yo, no lo dice la asociación de FP, son los técnicos en general desde hace un año atrás, ciertas cosas que se levantaban, ¿no es cierto?, como alerta, tanto de riesgos reales como de esto no va a subir pensiones, o sea, a lo más quedábamos igual, pero en realidad estábamos enfrentándonos en riesgo de costos, de una reforma refundacional, de cambiar un sistema completo, de tener el riesgo, ¿cierto?, de abrir la puerta a un mayor rol del Estado, a que dominara, digamos, hubiera un mayor control del Estado en el manejo de los fondos de los afiliados. Eso ayer se vota en contra con la votación en particular, porque no era una reforma que subía pensiones o que no iba a subir pensiones de forma sostenible. Podía subir pensiones a las pensiones actuales, pero no iba a tener una mejora en pensiones a futuro. Ya, ahora, hablemos de eso. ¿Cómo se sube si no es con solidaridad, si no es con este mini sistema de reparto, como se quiera llamar, seguro social, como lo llama el gobierno? Uh-huh. ¿Cómo se suben las pensiones actuales, que son un problema? A ver, vamos por partes. No es fácil esa respuesta. Para subir pensiones, y lo he dicho en varias partes, aquí no hay fórmulas secretas, no hay que ponerse muy creativo. Para subir las pensiones, en general tenemos, como yo decía, los 3 pilares, y hay que reforzar los 3 pilares, ¿no? Entonces, el pilar solidario, el pilar contributivo obligatorio y el pilar voluntario. Entonces, si queremos, como país, subir las pensiones, o cualquier país en general quiere reformar su sistema o reforzarlo, y lo que hemos visto en Holanda, que ha hecho modificaciones, en Canadá, en México, es subir la tasa de cotización, preocuparse de las lagunas y la informalidad. Probablemente muchos países de la OCDE no tienen ese problema específico, digamos. Es enfrentar el tema de que estamos viviendo más años, etcétera. Entonces, esas son la respuesta de largo plazo. La respuesta a largo plazo. Exacto. Aumentar el ahorro. Exactamente. Pero, y ahí era lo que quería detallar, es cuando hablamos de largo plazo, no estamos hablando de 40 años más, no estamos hablando de personas que recién hoy día entran al mercado laboral. Estamos hablando que estas modificaciones también pueden ayudar a una persona que tiene, por ejemplo, 50, 55 años. ¿Ya? Y eso es importante. Uno hace los cálculos, técnicamente uno puede mirar distintas, digamos, proyecciones, usar distintos parámetros, pero llegas más o menos a las mismas conclusiones. Tú podrías subir más de 20%, 25%, modificando estos mismos parámetros o aspectos que yo te comentaba antes para una persona que está a unos 10 años de pensionarse, ¿ya? Entonces, esto no es solamente para los próximos 40 años, lo que te decía yo. Ya. Ahora, tú me preguntas por los pensionados actuales. Entonces, exacto. ¿qué pasa? Los pensionados actuales, cuando vamos a ver, claro, uno puede hacer un cálculo y una estimación de que estos pensionados actuales tienen claramente distintas razones por las cuales sus pensiones no son lo que nos gustaría que fueran, ¿cierto? No para todos, sino que para una gran parte. Claro. Hay personas que tienen pensiones hoy día que sí logran satisfacer, digamos, los niveles de tasa de reemplazo que buscamos, que sobre todo son las personas que han cotizado más de 30 años, por supuesto con excepciones. Para todo el resto de las personas que están pensionándose en los últimos, uno puede tomar la muestra de los últimos 10 años, 5 años, el año pasado, uno ve que, no sé, 3/4 aproximadamente tienen hoy día niveles de pensión. Entonces, ¿qué se puede hacer? Uno, claramente reforzar el pilar solidario. Ahora, lógicamente, y lo hemos dicho nosotros también, subir el pilar solidario así nomás tiene riesgos también. ¿Por qué? Porque hoy día para las personas que son de la mediana para abajo, es decir, las personas con menores ingresos, tienen tasas de reemplazo muy altas. Por lo tanto, ahí parte de las sugerencias que nosotros hacíamos en la hoja de ruta 555 era reforzar el pilar solidario por una forma diferenciada. Y uno puede diferenciarlo temporalmente entre hombre y mujer, esperando que, por supuesto, la brecha de género se solucione en el mercado laboral en el mediano y largo plazo y no estemos constantemente cerrando las brechas en pensiones. Entonces, el pilar solidario uno lo puede reforzar y también lo que debemos establecer es una forma de reajuste y un nivel que sea sostenible en el tiempo fiscalmente. Pero también uno puede ver distintas formas, porque ¿qué pasa, Iván? Cuando uno plantea, y esto es algo también que lo ha dicho mucho el Ministerio de Hacienda, y esto es algo que también como país hemos sido muy ordenados y disciplinados en las cuentas fiscales. Cuando uno tiene gastos temporales, deben ser ingresos temporales.
Y aquí lo que se estaba votando en la reforma ayer eran gastos temporales con ingresos permanentes. Y había un desajuste. ¿Por qué gastos temporales? Ya, porque cuando hablamos de compensar a los pensionados actuales que tienen pensiones bajas, yo te decía, bueno, las razones por las cuales son, todas las conocemos, pero además claramente son los retiros. O sea, estamos reponiendo gran parte de los retiros. Si uno se trajera a valor presente todo lo que iba a representar el Seguro Social, más de 2/3 era el equivalente a lo que se retiró. ¿Ya? Entonces, es importante tener eso presente, porque en la medida que se vuelva a discutir retiros, que ojalá no sea así, tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos al final afectando a nuestros pensionados. Pero ¿por qué son de gastos temporales? Porque en la medida que uno realmente tome las medidas para subir pensiones, que las que te mencionaba antes, y eso beneficie ya en un 20 o 25% de incremento a las personas de 55 años, si logramos reformar lo que verdaderamente sube pensiones, entonces lo que tenemos que preocuparnos es de los pensionados actuales o los que estén muy cerca de pensionarse. Ya, que son un grupo finito, digamos. Exacto, y en la medida que vayan... Uno puede definir, digamos. Exacto, y en la medida que se vayan pensionando personas, hombres o mujeres, que vayan cotizando más, que tengan menos lagunas, que tengan un mercado laboral más robusto, en que la informalidad, la formalidad sea más la norma, va a haber entonces van a haber mejores pensiones. O sea, va a haber menos problemas que solucionar. En ese sentido, Claro. Mira, déjame llevarte al extremo del ejemplo de Dinamarca. Dinamarca es un país que ha hecho reformas muy sólidas, tiene un sistema muy muy robusto en seguridad social y en pensiones, tiene ahorros por el equivalente del 200% del PIB o más incluso. O sea, es un país que realmente tiene un sistema sólido. Ha logrado reformar muchos de sus parámetros de forma automática. Es decir, tú lo aíslas discusiones tan complejas como la tasa de cotización, la edad de retiro, lo deja automáticamente parametrizado, lo aísla de la discusión del Congreso o del gobierno del momento. Por lo tanto, le alivia esa carga de alguna forma a la discusión y lo dejas en un consejo autónomo que lo que hace es revisar esta parametrización automática por si hubiera que en algún minuto poner una pausa, ¿no? Este país, cuando tú haces proyecciones en largo plazo, la OCDE o el mismo país hace proyecciones en largo plazo, como carga, como porcentaje del PIB, la carga que tiene en pensiones va a ir reduciéndose. Eso es lo que deberíamos apuntar. Nosotros decimos, mira, la PGU es un aspecto muy importante, se ha reforzado, se ha multiplicado por 3 lo que implica el pilar solidario en los últimos 5 años, o incluso más que multiplicado por 3. Hace un esfuerzo enorme como país, pero no somos un país rico, por lo tanto no podemos dejar al pilar solidario todo. Tiene que haber una combinación de los 3 pilares. Que haga que el pilar solidario le pese menos al fisco en el futuro. Exacto, y el fisco no existe por sí solo, nosotros somos todos los que construimos el fisco. Estamos con Paulina de Sige, presidenta de la Asociación de AFP. Hablemos de las comisiones. Uno de los aspectos de este proyecto del gobierno es que, separando la industria, teniendo un administrador de cuentas único por economías de escala, las comisiones serían menores. Sí. ¿Usted cree eso? No, nosotros lo hemos sostenido en distintos aspectos que está siempre ese argumento, ¿cierto?, de que si unificábamos todo en un único ente, entonces iban a haber beneficios. Y no está demostrado, no hay ningún estudio. Las economías de escala se alcanzan, y hay varios estudios, ¿no?, sobre 500.000 a 1 millón de afiliados. Ya, digamos, cuando empezamos a hablar de 12 millones de afiliados, como hay en Chile, estamos hablando ya llegamos a deseconomías de escala. Y hay distintos estudios que muestran eso. Un ente único que atienda a 12 millones de afiliados tiene distintos riesgos. Acá hoy día hay 7 FPs que trabajan día a día con distintos, todas tratando de trabajar lo mejor posible, por supuesto, en ser lo más eficiente, en enfrentar, digamos, distintas posibilidades o riesgos de fraude, de ataque de ciberseguridad, invirtiendo los ahorros de los trabajadores. Aquí hay distintos tipos de servicios que se entregan. Esto no es un commodity, estos son distintas AFPs que entregan distintos servicios y cada una trata de diferenciarse de distintas formas. Por lo tanto, un ente único que quita libertad de elegir no hace mucho sentido. Y no está demostrado que se reduzcan que vayan a bajar las comisiones. Por otra parte, las comisiones son un problema, o al menos quienes critican el sistema de AFP critican las comisiones porque las consideran altas y la rentabilidad de las mismas AFP las consideran altas. Esas comisiones pueden bajar, puede que la industria haga un esfuerzo por bajar esas comisiones. Mira, aquí cada uno, aquí como gremio, yo no me refiero a las comisiones en general, esto es libre competencia y lo que sí tenemos que tener claro es que
y es parte de lo que tenemos que hacer como educación previsional, siempre estar explicando, las comisiones en Chile se cobran sobre remuneración. Entonces, cuando se hace la comparación a nivel, por ejemplo, mundial, y vamos a comparar con otros sistemas, tenemos que hacer el ejercicio de pasarlo al equivalente a comisión por saldo. Claro, pues, exacto. Y aquí, para nuevamente los que nos están escuchando en la radio esta mañana, yo te escucho todas las mañanas todo esto. Muchas gracias. Pero la gente que tiene cuenta 2 o que tiene APB sabe eso, porque la cuenta 2 o la APB se lo cobran por saldo. Exacto. No se lo cobran por eso el sueldo. Justamente lo que te iba a decir. Nosotros acá, en general, cuando vemos distintos productos financieros en Chile, incluido la APB, o cuando vamos a ver distintos sistemas de pensiones en el mundo, se cobra por saldo. ¿Ya? Como todas las cosas, cualquier esquema distinto tiene pros y contras, y eso siempre es lo que hay que evaluar, incluso en una transición a cualquiera, digamos, hacia o desde cualquiera de ellas. Pero no hay pronunciamiento respecto del nivel de comisiones que tiene la industria hoy. Yo creo que aquí cada AFP debe siempre hablar por sí sola en ese tema, como gremio. Creo la asociación no puede hablar de eso. Es que yo creo que no corresponde, además que nosotros, a ver, y esto yo lo he expresado en distintas instancias, esto no es ninguna novedad, y lo pusimos así el año pasado en la Comisión de Trabajo cuando nos citaron a mediados de año. Aquí no es porque se cobró una comisión que las pensiones son bajas. Y cuando nos enfocamos constantemente en los costos, en reducir costos, en la comisión, en la eficiencia, cosas que hoy día ya se han logrado economías de escala, tenemos un sistema muy eficiente. A nivel de ranking mundial, Chile en 2022 en Global Transparency ocupa el 4º país más eficiente en manejo. Cuando vamos a mirar distintos rankings mundiales del CFA Mercer, en que vemos que en nivel de transparencia, de sustentabilidad, somos los países mejores rankeados, aquí uno dice, en realidad estamos enfocándonos en algo que no nos va a llevar a subir pensiones. Hay distintos estudios, hay un paper de Benavides y Valdés en el año 2018. No suben las pensiones porque nos enfoquemos en esto. Lo que ese no es el queso, por decirlo así. Claro, y acá, y la votación ayer lo demuestra, ¿cierto? Acá lo que tenemos que hacer, y se sabe, ¿cierto? Desde la Comisión Marcel, y así lo recomendó la Comisión Marcel, lo volvió a recomendar la Comisión Bravo. Acá lo que tenemos que enfocarnos en por qué el pilar contributivo es débil, por qué las personas no están contribuyendo, por qué no estamos reformando una tasa de cotización que sabemos que 10% es bajo. Recordemos que en la OCDE es 18% en promedio, y países que tienen contribuciones de más de 20%. Los trabajadores cada vez que trabajan, cada mes, y reciben una remuneración, el cotizar 10% solamente es poco. Todavía es poco. Oiga, un efecto subordinado, estamos con Paulina Yasigi, la presidenta de la Asociación de AFP, un efecto subordinado de este proyecto del gobierno es lo que la ministra Jara ha llamado el recuperar el control democrático de los fondos. Esto es, supongo que se refiere a esto, es que, por ejemplo, los nombramientos de directores en empresas donde las AFP invierten o el destino de las inversiones. ¿Qué le parece ese concepto? Sí, yo también el concepto es que el control democrático no digamos es un complejo, ¿cierto? Tiene quizás hasta esa combinación de palabras algo de contradicción, pero a ver, aquí las AFPs tienen una regulación súper estricta. Ya, aquí muchas veces, y bueno, en las redes sociales uno ve de todo, ¿cierto? Pero en las redes sociales muchas veces me dice, se mandan solas las AFP, ¿cierto? O uno escucha de repente críticas o comentarios de la misma autoridad en que las AFP no son lo suficientemente controladas. Eso no es así. O sea, aquí hay una superintendencia de pensiones que depende a su vez del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, una superintendencia con la cual tenemos buenas relaciones, estamos respondiendo constantemente todos los días sobre distintos aspectos. Hay muchos temas que son de inversiones, pero muchos temas que son operacionales también. Acá no creo que es importante siempre recordarlo. Acá no es que la AFP recaude, invierta y nos vemos 40 años. Acá hay todos los días un trabajo diario. Claro, pero tienen harto margen para decir dónde invertir, tienen margen para nombrar directores en empresas. No, claro, es que lo que iba, todas esas cosas, todas esas son estrictamente reguladas, hay transparencia. Hoy día el tema de las inversiones es un tema en que las AFP efectivamente compiten. Aquí cuando dicen, mira, que las rentabilidades son todas iguales, cada punto base cuesta ganarlo. Yo he trabajado en inversiones gran parte de mi vida. Entonces, acá en inversiones, aquí hay equipos de inversiones de las AFP que están tomando decisiones que también están reguladas. Se responden todos los días más de 100 límites a la Superintendencia de Pensiones. Nosotros activamente, cada AFP, pero también como asociación, hemos ido a la Superintendencia de Pensiones, al Consejo Técnico de Inversiones, al Banco Central, a pedirle que flexibilicen el régimen de inversiones. O sea, esta idea de que los fondos pueden ser administrados de otra manera, que sea más que tenga otros intereses distintos a los de los dueños de las AFP, ¿le parece una idea equivocada? Lo que pasa es que esto no son los intereses para los afiliados, ¿eh? Esto es la inversión
cuando uno hace un régimen de inversiones y cuando uno decide como gestor de inversiones, como llamémoslo un administrador de portafolio, un portfolio manager, como se dice en inglés, acá la decisión que se toma es cuál es el mejor retorno que puedo tener dado el riesgo que estoy manejando. Ya, no es prestarle la plata a los amigos. No, claramente no. O a los grupos empresariales que son se ha demostrado, afines. y ayer hubo una sentencia acá, siempre las AFP están trabajando en pro del afiliado, y hay muchos estudios. Dice la sentencia por el caso La Polar. Claro, y aquí hay muchos estudios, y muchos estudios académicos, y muchos estudios de distintos tipos, en que se demuestran que el gobierno corporativo en las últimas 2 décadas o más ha mejorado en Chile, gracias al rol que han tenido las administradoras. Ya, o sea, no hay... ¿Es un proyecto ideológico el que subyace en este proyecto en ese sentido? Siempre hubo bastante ideología en el proyecto y ayer, bueno, el hecho de que se apruebe la idea de legislar o la votación en general, pero se caigan muchos de los artículos muestra eso. Se escuchó poco a los técnicos y los técnicos sentían eso y lo decían, nos están escuchando poco. Bueno, y yo siempre lo dije, desde la asociación de FP no tenemos voto, pero también al parecer no teníamos voz. Y aquí el rol, y esto es, yo siempre digo, el cariño no se exige, se gana, ¿cierto? Acá el hecho de que podamos ser escuchados, por ejemplo, en el tema de la informalidad. Nosotros hemos hecho una agenda activa en temas de informalidad, junto con la CPC y la SECHA armamos la mesa de formalidad y con eso nos hemos reunido con el Ministerio de Hacienda, nos hemos reunido 2 veces con el Ministerio de Trabajo, hemos trabajado activamente. En marzo vamos a publicar el documento. O sea, hay ciertos roles que nosotros no nos vamos a cansar de buscar una participación activa, porque claramente las personas que participan son las que más están interesadas en que esto se resuelva. Paulina Yasigi, la presidenta de la Asociación de AFPs, esta mañana aquí en Mesa Central. Paulina, muchísimas gracias por